Cada 4 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra las Minas Antipersona. Hoy nos parece más que apropiado enfocarnos en este tema cuando dos escenarios particularmente suceden en el mundo. Por un lado, los vecinos europeos de Rusia esperan abandonar el Tratado de Ottawa que las prohíbe y minar sus fronteras. Por otro lado, los países que llevan décadas luchando para desminar se han quedado sin la financiación para la tarea que hasta hace poco venía de Estados Unidos. Sobre estos asuntos vamos a conversar con Camilo Serna Villegas. Él es director nacional de la campaña colombiana contra las minas, el CCCM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes. Pues si te parece, vamos a empezar hablando de la región. ¿Cuál es la situación de desminado de la que tú tienes conocimiento en América Latina? Bueno, realmente América Latina es una región prácticamente libre de minas. Tenemos el caso de Colombia, que es el caso donde pues, en la región, incluso pues, en el mundo, es uno de los países que más aporta desafortunadamente víctimas de minas a las estadísticas. En los últimos años hemos recibido reportes que en México los grupos al margen de la ley están colocando minas. Hay un tema todavía pendiente desminado en la frontera entre Ecuador y Perú por el conflicto que se vivió ya hace bastantes años y que ellos esperan terminar de desminar pronto. No han dicho exactamente en qué fecha, pero esperamos que eso se dé en los próximos años. Y por el conflicto colombiano, pues también hay presencia de minas desafortunadamente en la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador. Ese es como en general el panorama de las minas en la región. Hay una zona minada en Guantánamo, en lo que divide Estados Unidos con Cuba, una zona que ya tiene mucho tiempo atrás de haber sido colocadas esas minas. Bueno, ¿qué pasará entonces si nos fijamos en Colombia, que es el ejemplo lamentablemente más fuerte que tenemos? ¿Qué pasará con naciones como estas que recibían la financiación estadounidense para el desminado, o al menos una buena parte de la financiación? Sí, desafortunadamente es un golpe muy grande. Estados Unidos, y hay que pues también reconocerlo, ha sido el mayor financiador de la acción contra minas en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo. En Colombia yo creo que es más o menos el 60% de la financiación del desminado se recibe de Estados Unidos y esto ha significado para el mundo un golpe muy duro. Para Colombia, si bien se han ido liberando algunos fondos y el proceso ha continuado, no eran todos los que estaban previstos y esto lo que va a traer como consecuencia es un retraso en el cumplimiento de las metas que el país tenía previstas para cumplir como parte de la Convención de Ottawa de desminar el territorio nacional. También tenemos un problema muy grande y es que el desminado es monitoreado por una organización externa para el control de la calidad de lo que se hace, en este caso la OEA, y el financiamiento de la OEA era 100% de parte de Estados Unidos, es decir, que ahora las operaciones de desminado no tienen un monitoreo y pues estamos resolviéndolo de alguna forma temporal, pero en el largo plazo esto va a ser un problema muy grande. Hablemos de por qué es esencial abandonar las minas terrestres. ¿Qué es lo que provocan en sus víctimas? ¿De qué manera operan? Bueno, las minas terrestres, que son un arma prohibida por la Convención de Ottawa, hay más de 160 países que son miembros de la Convención de Ottawa, lo que realmente causan es dolor a la población civil. Ya está comprobado que las minas no tienen ninguna utilidad estratégica en la guerra. Las minas, por estadística, la mayor cantidad de víctimas son civiles. Eh, Seguramente en la Primera Guerra Mundial, cuando los combates eran tropa contra tropa, entre trincheras, pues las minas podían llegar a tener alguna utilidad. Hoy día
ya los ejércitos están preparados para poder solventar el tema de las minas y realmente no son un arma que contenga ninguna invasión como lo están haciendo ver en este momento Finlandia y los otros países bálticos que quieren retirarse del tratado en temor por una invasión rusa. Ucrania trató de contener la invasión rusa con minas y no lo logró. Y ahí sigue Rusia avanzando y el problema se mantiene. Entonces, las minas tienen una característica y es que no distinguen para quienes fueron sembradas. No hay una mina y no la habrá porque no existe esa posibilidad, una mina inteligente que diga, si es un niño, si es un campesino, entonces no estallo, y si es un militar, sí estallo. Eso es imposible, eso no existe. Y lo único que va a causar el colocar minas es dolor presente y futuro, porque como lo hemos vivido en Colombia, las minas, se firma el acuerdo de paz y las minas quedan por años y años y el costo de retirarlas es muy grande y el costo además de tener una víctima por minas en tema de vida, en tema de sacrificio y en tema de la reparación física y emocional es inmedible. En la práctica, la utilización de estos armamentos, que está demostrado que son imprecisos, ¿podría funcionar como elemento disuasorio para Rusia? Es decir, ya lo mencionabas un poco, pero ¿por qué insisten tanto estos países en salir del Tratado de Ottawa si está demostrado que pues, las minas no sirven? Ahí hay un tema y es que tenemos una generación en estos países y pues en el mundo que no vivió lo que fue el proceso del Tratado de Ottawa. En los años 90 fue la población civil, sobre todo las víctimas de las minas de Vietnam, las víctimas de los conflictos de los Balcanes, en conjunto con muchas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, los que motivaron a los países a que se suscribiera una convención, la primera en el mundo, para prohibir un arma como fueron las minas antipersonal. Desafortunadamente, esa historia se ha olvidado. La generación que tenemos actualmente es una generación que tiene temor por lo que ha sucedido en Ucrania, por lo que sucede en Gaza, y clama el armamentismo, y por eso pues Europa está yéndose hacia ese lado. Sin embargo, todo ese proceso que se vivió en los años 90 desafortunadamente ha sido olvidado. Y es un proceso donde por todos los medios y todas las personas que en el mundo se movilizaron para prohibir las minas, lo hicieron con toda la justificación que yo acabo de presentar, es decir, que las minas no sirven, que las minas lo único que causan es sufrimiento, que colocar una mina puede costar $1 y quitarla puede costar casi $200. Todo ese proceso se olvidó y estos países de Europa que no vivieron las tragedias directamente, esta generación que no vivió las tragedias de los Balcanes que tocó a Europa en ese momento, pues sencillamente están recurriendo al discurso de necesitamos protegernos y lo que se nos viene a la mente es colocar las minas. Entonces hay un cambio en la mentalidad europea, sobre todo de estos países donde están diciendo tenemos que buscar de todas las maneras que Rusia no nos invada. Eh, y obviamente lo que están justificando es la colocación de las minas. Sin embargo, la invitación aquí sobre todo a la población civil, que son los que están presionando de esos países, es revisen la historia, revisen las estadísticas. Nosotros que vivimos en Colombia, pues aquí todavía el problema de las minas es una problemática muy grave y la gente aquí en general en la calle va a decir no queremos más minas, pero en esos países que ya pues su recuerdo es de la Segunda Guerra Mundial, del uso de minas de la Segunda Guerra Mundial, pues no están viviendo esa realidad donde tenemos mutilados, víctimas, dolor
todos los días por una persona que cae en una mina antipersonal. Bueno, para cerrar, este tratado de Ottawa del que hemos venido hablando, tú ya lo decías, fue firmado por 165 países de 193 que están en la ONU. Pero Rusia, Corea del Sur, Corea del Norte, China y, muy importante, Estados Unidos no están ahí. ¿Por qué se rehúsan? Bueno, son diferentes los argumentos. Empecemos por Estados Unidos. Estados Unidos, como lo decía anteriormente, es el principal financiador de la acción contra minas en el mundo. Realmente Estados Unidos ha hecho gestiones para tratar de firmar el tratado. Su argumento para no hacerlo es las minas que están instaladas en Guantánamo y las minas que están instaladas en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y dicen pues que ellos en retirarlas y demás comprende un tema estratégico que seguramente en el futuro lo van a hacer. Lo claro es que, por ejemplo, Estados Unidos sí tiene una política y una moratoria de el uso, la fabricación y demás de minas. Ellos hace muchos años no fabrican minas, ellos hace muchos años no eh, transportan o venden minas, exceptuando ahorita en la guerra de Ucrania, que también fue un escándalo muy grande y fue la oferta que hizo Estados Unidos de entregar algunas minas antiguas que tienen guardadas a Ucrania para que las pusiera en su defensa contra Rusia. Los otros países realmente, pues estamos hablando de países que tienen un proceso armamentístico muy complejo, que estamos hablando de Corea del Norte, Rusia y demás. Sin embargo, lo que ha logrado la Convención de Ottawa es cercarlos, es decir, estos países ya, por ejemplo, Rusia en general no fabrica minas porque nadie se las compra, Sí. ¿sí? O es porque, ¿por qué no se las compra? Porque la Convención de Ottawa prohíbe comprar las minas, entonces no tiene compradores, no tiene forma de distribuirlas, entonces está con un stock almacenado de minas que pues, al final no le sirve para mucho. Igual los otros países. Eh, pero pues ellos en general son países que pues, tienen una política de no suscribir tratados, no suscribir ningún proceso de desarme humanitario y en muchos casos pues en violación con del derecho internacional humanitario mismo. El tema es que ahorita si estos países bálticos, sobre todo Finlandia, que siempre había sido un defensor y un gran aportante a la lucha contra las minas, sale, pues abre la puerta a no solo al tema de las minas, sino a que se permitan otro tipo de violaciones al derecho internacional humanitario. O sea, Camilo, lo que sigue será que por una justificación militar, entonces sí. se permita la tortura, se permitan las bombas químicas, todas estas armas que se quedaron atrás básicamente por el dolor que causan y por eh, pues porque no son precisas. Pues mira, Camilo, es un tema muy importante. Me apena mucho que se nos haya terminado el tiempo, pero te agradezco por aclarar todas las inquietudes alrededor del tema. Es Camilo Serna Villegas, director nacional de la campaña colombiana contra minas. Que tengas una feliz tarde. Muchas gracias. Pero nosotros continuamos en el mundo ahora. Quédense con nosotros.